Hola, oyentes de Radio Cefat. Como cada semana recibimos a Ricardo López Gotig, profesor de historia, que nos ilustra sobre las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ya saben que en las últimas entregas hemos entrado, digamos, en la vorágine de las situaciones que se dieron a finales de los 80, principios de los 90, con la caída del régimen soviético. Lo que pasa que en este caso, que vamos a hablar de Yugoslavia, pues el título de totalitarismo quizás se aplica más a la época post-soviética que a mientras estaban bajo, digamos, cierta organización comunista, ¿no? Claro, ahora vamos a ver que más que hablar de regímenes totalitarios, nos vamos a encontrar con un retorno a algo que se creía superado, que era el tiempo de las guerras étnicas, de la limpieza étnica, de los genocidios, y en ese sentido, claramente el régimen de Tito, si bien fue autoritario, de partido único, en el que no había ningún espacio a la disidencia o a cualquier manifestación opositora, lo cierto es que mantuvo la paz entre las distintas nacionalidades que formaban Yugoslavia. Un gran historiador, Tony Judd, decía que Yugoslavia eran 6 repúblicas, 5 naciones, 4 lenguas, 3 religiones, 2 alfabetos y un partido único. Y esto que pareciera tener cierto rigor aritmético, lo cierto es que de algún modo funcionó, pero vamos a ver cómo a partir de 1989, en 1990, comienza a desmoronarse esto que de alguna forma se había mantenido con una relativa calma. Y lo cierto es que lo que va a ocurrir es que el Partido Comunista de Yugoslavia, que en rigor era una liga de federaciones de partidos comunistas, el serbio, el croata, el bosnio, ¿no? Lo que va a ocurrir es que, claro, la narrativa del marxismo-leninismo entró en crisis justamente con la descomposición de la Unión Soviética, la caída de los regímenes en Europa Oriental. A nivel mundial entra en crisis esto, y lo cierto es que el recurso rápido que empiezan a tomar estos líderes partidarios es el del nacionalismo, el del nacionalismo de carácter étnico, basado en historia, digamos, el recuerdo de guerras de la Edad Media, de la lucha étnica y de el retorno a la narrativa racial, ¿no? Es decir, esto que uno hubiera pensado que había quedado superado después de la Segunda Guerra Mundial, lo cierto es que vuelve con gran fuerza. Y ahí nos vamos a encontrar sobre todo con la figura de Slobodan Milosevic, que él toma esta prédica de carácter nacionalista y exclusivista de los serbios, pero no, a ver, en principio no contra los bosnios o los eslovenos y croatas, sino contra la población albanesa de Kosovo, que sigue siendo un gran punto de conflicto hoy en Europa, pero la región de Kosovo, que era una región autónoma dentro de Yugoslavia, lo cierto es que Milosevic lo que busca es quitarle todo grado de autonomía, concentrarlo en Serbia, y de esta forma comienza la caída de una serie de piezas dominó dentro de Yugoslavia, que tenía este sistema de 6 repúblicas y 2 regiones autónomas. Si las 6 repúblicas eran Serbia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Croacia, Montenegro y Macedonia, y las 2 regiones autónomas de Kosovo y Voivodina. El Voivodina es una región en donde hay una importante minoría húngara. Había una gran diferencia de los niveles de vida entre el norte, Eslovenia y Croacia, como países o en realidad repúblicas yugoslavas sumamente desarrolladas dentro de ese contexto, y en cambio una gran diferencia con lo que eran
Bosnia y sobre todo la región de Kosovo, que tenían un nivel de vida muy bajo. Esto incrementó además la rivalidad entre estas distintas repúblicas y comunidades autónomas, y esto lleva a que Milosevic además tome un fuerte discurso de carácter nacional, porque la región de Kosovo fue históricamente la zona de resistencia contra el Imperio Otomano cuando empieza a expandirse hacia Europa. Bueno, lo cierto es que esta quita de autonomía a Kosovo y el cierre de la Asamblea Regional de Kosovo por parte de Milosevic lleva a que esto precipite el deseo de independencia de Eslovenia y de Croacia en 1991. Porque por un lado, estas dos repúblicas consideraban que iban a tener un mejor nivel de vida en forma independiente, lejos de Yugoslavia, porque había una transferencia de recursos de estas dos repúblicas del norte de Yugoslavia hacia las del sur. Esto es un fenómeno que vemos en muchos países. Y por otro lado, el temor a que Milosevic no solo siguiera enfatizando con este discurso nacionalista serbio, sino que continuara con un fuerte proceso de centralización y de crear un sistema unitario dentro de Yugoslavia. Lo cierto es que a partir de ahí es donde vemos cómo algunos actores externos empiezan a tomar posición por uno u otro lado. Es decir, países como Alemania y Austria apoyan las independencias de Eslovenia y de Croacia, en tanto que países como Rusia o Francia apoyan la idea de mantener la unidad de Yugoslavia. Y Estados Unidos manteniéndose afuera de este conflicto y por consiguiente la OTAN. Y lo cierto es que esto dio lugar a el inicio de una guerra que en principio con Eslovenia y con Croacia no fue tan importante, ¿no? La de Eslovenia fue muy breve, de 10 días, la de Serbia con Croacia sí tuvo más duración, pero lo cierto es que el punto clave de la guerra de Yugoslavia va a ser cuando en 1992 Bosnia-Herzegovina se haga un referéndum por la independencia. Y ahí tenemos otra situación muy paradojal, y es que en Bosnia-Herzegovina el 44% de la población era bosnia, o ahora se llaman bosníacos, que eran musulmanes, el 31% de serbios y el 17% de croatas. Lo cierto es que vivían todos en las mismas aldeas, los mismos edificios, ciudades, nadie sabía cuál era la nacionalidad o la religión del vecino, pero esto sí fue un punto clave, porque ahí empiezan a manifestarse las diferencias y la importante población serbia de Bosnia-Herzegovina no quería independizarse y quería formar parte de la República de Serbia. Ahí comienza una fuerte guerra civil que se prolonga hasta fines de 1995, en las que sí vamos a encontrar a los serbios bosnios fuertemente armados. Comienza una gran guerra civil entre estos distintos grupos étnicos, en los cuales hubo limpieza étnica. Acá es donde se acuña este término de limpieza étnica para algo que en realidad era una práctica muy antigua, ¿no? Pero a partir de ahí se acuña el término, que era nada más ni nada menos que la deportación de aquellos grupos nacionales que consideraban contrarios y que se los expulsaba por la fuerza o bien recurriendo directamente a matanzas. Acá comienza una fuerte guerra civil en la que vamos a encontrar nuevamente campos de concentración y sobre todo algunos momentos en los que hubo prácticas genocidas, como fue la masacre de Srebrenica, muy conocida porque se estima que estos grupos serbios armados toman a 7.400 bosnios musulmanes, se los saca a las afueras de la ciudad
y se los ejecuta sumariamente. Esta masacre, que hasta el día de hoy sigue siendo un punto muy controversial entre Bosnia-Herzegovina, Serbia, y que sigue generando obviamente muchas rispideces entre las distintas comunidades en la región. Lo cierto es que esto claramente constituye un genocidio, porque acá hubo una decisión deliberada y sistemática de matar a un grupo étnico. Acá está fuera de discusión ese carácter. Y esto marca la necesidad de que tanto la Unión Europea como la OTAN comiencen a intervenir fuertemente para evitar esto. Y además que esto se hizo delante de la misión de Naciones Unidas, que eran soldados holandeses, pero con pocas armas como para poder resistir esto. Y lo cierto es que acá vemos que esto que era muy notorio en ese tiempo, cómo es que a nivel mundial se veía que estaban retornando viejas prácticas genocidas que se creían desterradas en el pasado. Bueno, cómo esto volvía con una enorme fuerza. Si bien en la guerra de Bosnia-Herzegovina termina con los llamados acuerdos de Dayton en 1996, que se hacen por mediación de Estados Unidos, lo cierto es que la guerra en Yugoslavia continúa, porque luego el punto de conflicto vuelve a ser la región de Kosovo, una cuestión que a nivel internacional no ha sido finalmente dirimida, porque hay quienes reconocen independencia de Kosovo, otros no. En Montenegro finalmente se independiza, también lo hace Macedonia, y ahí es donde vemos que Yugoslavia finalmente queda descompuesta en varias unidades, con una situación que en rigor sigue siendo bastante frágil, porque en Bosnia-Herzegovina sigue habiendo un alto representante nombrado por la Unión Europea y con apoyo de las Naciones Unidas. De modo que ahora nos vamos a encontrar que si bien quedan pocos regímenes totalitarios en el mundo de la posguerra fría, lo cierto es que volvemos a encontrar una serie de genocidios, en este caso en Europa. Luego vamos a mencionar otros en el continente africano, ante la mirada estupefacta del resto del mundo, que consideraba que esto había quedado en el pasado como un viejo recuerdo, triste, lamentable, pero en definitiva se consideraba superado. Sí, y ha sido un trauma hasta el día de hoy. Yo creo que más que nada en Europa, donde tantos discursos se han hecho al final de la Segunda Guerra Mundial de que esto no volvería a pasar, y prácticamente 40 años después o 50 años después se veía como estas prácticas rebautizadas como limpieza étnica pues volvían a aplicarse, incluso, como citabas, delante de las narices de los propios europeos, como el contingente holandés, que se vio impotente de hacer nada, ¿no? Y ciertamente la situación no está resuelta. Justamente estos días en la televisión española he visto un documental de un reportero que vuelve a Bosnia 25 años después. Y bueno, lo que ve es que las mismas tensiones todavía existen. No hay una situación de guerra, pero existen las mismas tensiones entre los distintos grupos, digamos, étnicos que conforman el país, ¿no? Y quizás las naciones de alrededor, como Croacia, Eslovenia, incluso Serbia, y otras más pequeñas como Montenegro o la rebautizada como Macedonia del Norte, para no entrar en conflictos con Grecia, sí, pues están de alguna manera incorporándose al mainstream del resto de las naciones europeas, pero Bosnia todavía sigue anclada, y también Kosovo, como bien mencionabas.
Sí, acá lo que sí tenemos que llamar la atención es que finalmente en La Haya fueron juzgados varios criminales de guerra como Milosevic, Karadzic, Mladic, es decir, que hubo varios criminales de guerra que finalmente fueron juzgados. Y que por otro lado no es un monopolio serbio el uso de la violencia y la limpieza étnica, porque también se dio por parte de Croacia con la presidencia de Franjo Tuđman, y también hubo bosnios musulmanes que participaron de esto, pero claramente desde el lado serbio hubo una política deliberada y sistemática de limpieza étnica, de genocidio, y que por fin hubo un tribunal penal internacional como el de La Haya que toma cartas en asunto, y esto constituye un antecedente muy importante como disuasión y como sanción para este tipo de crímenes masivos y de genocidios. Bueno, yo supongo que ya en estas épocas y también lo avanzados en las primeras palabras, entramos en una dinámica en la que veremos señales de totalitarismo e incluso de genocidios, no solamente en esta zona que ha acaparado la atención durante los últimos programas de Europa, especialmente Europa Oriental, sino también que se va a trasladar a otras latitudes. Pero para eso tendremos que llegar a los próximos programas de estas edades del totalitarismo. Gracias, Ricardo López Gotis, por habernos atendido. Bueno, muchas gracias y como siempre un enorme saludo a la audiencia de Radio Sefarad.